a las clases virtuales que Universidad Rural de Guatemala tiene a disposición de ustedes. El día de hoy nos encontramos en una sesión más del curso Ecología Humana, específicamente en su semana número 7. Los temas que veremos el día de hoy son los siguientes: adaptación al cambio, selección por el ambiente, cría selectiva, mutaciones, especiación, placas tectónicas y evolución. Mi nombre es Miguel Granados y estaré en el desarrollo de la clase del día de hoy. Antes de iniciar el curso vamos a dar unas previas del mismo y son las siguientes. Si usted desea obtener este material de estudio, puede obtenerlo a través de la plataforma de Universidad Rural de Guatemala. De la misma manera, si tiene alguna duda o alguna consulta, puede hacerla llegar al correo sh007@urural.edu.gt. Vamos a iniciar con la semana del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Daremos inicio dando lectura al objetivo de la clase, el cual es el siguiente: establecer la terminología sobre la adaptación al cambio, la selección por el ambiente, y de esa misma cuenta vamos a ejemplificar lo relacionado a las mutaciones, especiación y además placas tectónicas y la evolución de las mismas. Daremos inicio entonces con el primer tema, que es adaptación al cambio. A lo largo de la historia, realmente todas las especies, háblese animales y vegetales, han sufrido ciertos cambios, y de esos cambios han tenido que también adaptarse a estos mismos cambios, adaptarse al entorno, adaptarse a las evoluciones que por parte de su familia, por parte de las mismas especies, tienen estos. La adaptación en sí se puede tomar desde el punto de vista como un proceso, o simplemente como una fase, o como algo que es natural dentro de las especies y dentro de parte de la selección, que es lo que miraremos a continuación. Según lo que nos indica la literatura, que el proceso de adaptarse está relacionado realmente con los cambios durante la vida de un organismo, pero influyen en estos cambios muchos factores. Por ejemplo, en el área geográfica en la que se encuentran estos organismos vegetales o animales, pueden interferir cambios atmosféricos, cambios de clima, cambios en la precipitación, diferentes cambios que son ajenos al desarrollo de ellos mismos. Incluso, como lo hablábamos la semana pasada, la depredación juega un papel importante como parte de ese cambio que va a existir dentro de esta misma especie. Continuando entonces con la literatura, vamos a decir que el proceso mediante el cual un organismo se adapta más al ambiente donde vive, se ajusta más al mismo medio, que está realmente medido en cambios generacionales. Vamos a ver en las posteriores diapositivas cómo es de que esas especies animales y vegetales han sufrido cambios a lo largo del tiempo. Como lo dijimos, realmente el proceso de adaptación, visto desde el punto de como un proceso, vamos a decir que está realmente ligado a la parte de su desarrollo de vida. Ahora veámoslo en términos fisiológicos. Cuando nosotros hablamos en términos fisiológicos, la palabra en sí de adaptación realmente se usa para describir el ajuste del fenotipo de un organismo a su ambiente. Vamos a ver de igual manera en las posteriores diapositivas cuál es el significado o el sinónimo sobre fenotipo y genotipo. Cuando nosotros hacemos entonces y decimos esto, vamos a tener que esto se llama adaptabilidad, y nosotros podemos decir que adaptación lo podemos tomar como un sinónimo con adaptabilidad, adaptación fisiológica o aclimatación. Sin embargo, esto realmente no es adaptación como tal. Estos únicamente son sinónimos que se pueden utilizar, pero los procesos naturales biológicos van a ser diferentes al mismo. Entendamos entonces que el proceso
que sufren estas especies realmente es muy complejo, y el concepto de adaptación evolutiva, que es otro de los términos que nosotros vamos a ver en esta clase, es que realmente es una especie que se adapta al cambio que existe en su ambiente. Y cuando hablamos cambio en el ambiente, ya lo dijimos anteriormente, pueden ser cambios atmosféricos, cambios en cuestión de clima, cambios en el suelo, por ejemplo. Realmente estos cambios se dan y a lo largo de la historia se han moldeado, a lo largo de la historia se han ido modificando. Tal es el caso de la representación gráfica que nosotros tenemos en pantalla. Cuando hablamos de adaptación, vamos a decir que existió, existe y seguirá existiendo un proceso evolutivo. Este proceso evolutivo no es de una semana, no es de 10 años, sino que es de miles de años en las que una especie se ha podido desarrollar y con ello ha podido evolucionar. Como lo dijimos anteriormente, el proceso evolutivo está íntimamente relacionado con la selección natural. Vamos a ver en la posterior diapositiva qué es lo que nos indica este concepto y vamos a poder detallarlo. De esa misma cuenta, el organismo vivo va a presentar diferentes cambios como parte de su adaptación. Estos cambios van a estar en función de los factores que ya mencioné anteriormente y por supuesto los factores del ambiente. De esa misma cuenta, pues vamos a decir que otro de los factores en los que esta adaptación o este concepto que estamos tratando en este momento se ve relacionado también a los cambios genéticos que se han tenido de una generación a otra. ¿Cómo nosotros podemos evaluar o determinar esto? Veamos la representación gráfica de las 4 jirafas que tenemos en pantalla. Podemos observar que la primera pues tiene un cuello corto, la segunda pues ya ha desarrollado un cuello más largo, la tercera de esa misma cuenta y la cuarta también. Pero veamos algo muy interesante: las ramas de las que ellas o de las hojas que ellas se alimentan, veámoslas, está a una misma altura. Con el paso del tiempo, ellas mismas han tenido que tener esa necesidad de evolucionar, de adaptarse a los cambios que existen dentro de su hábitat. Veamos, la primera jirafa no logra alcanzar el alimento, la segunda pues se ajusta al alcance del alimento, la tercera pues ya se le facilita más y la cuarta, por el desarrollo de su cuello, pues ya tiene un mejor alcance del alimento y puede obtener una variedad más grande de estos mismos alimentos. Parte de todo este proceso de adaptación, parte de todo este cambio también va a estar influenciado por la supervivencia, que es uno de los factores también determinantes dentro del proceso de adaptación. Entonces, retomando nuevamente con respecto a lo que nos indica esto, pues vamos a decir que realmente la adaptación evolutiva, como lo vimos anteriormente, va a ser un proceso que va a ocurrir por la misma selección natural. Esto pues, como lo dije anteriormente, tiene un proceso de muchos años que se deben de considerar, de muchos años que han sido cambios generacionales, cambios en su, no solamente en su aspecto físico o en su fisionomía, sino que también en su comportamiento. Por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, me voy a adelantar un poco, pero para comprender mejor este tema, en la descendencia del lobo, pues muchos científicos atribuyen que el perro forma parte de él, y parte de su adaptación ha sido su comportamiento. Unos pues tienen una tendencia a ser más nobles, otros no, otros son un poco más agresivos, pero parte de toda esta evolución también se le atribuye a este mismo factor. Continuando a la siguiente diapositiva, entonces ahora sí, vamos a ver selección por el ambiente. La selección por el ambiente, que va a ser selección natural, no es más que un proceso de interacción entre fenotipos y su ambiente, es decir, todo el entorno en el que estos organismos, vegetales o animales, tienen la capacidad de desarrollarse y
según estas mismas adversidades ellos pueden adaptarse a los cambios. Como resultado se produce una supervivencia y reproducción diferencial de determinados fenotipos. Por lo tanto, el proceso de selección natural es el resultado final de la acción de los procesos ecológicos. Cuando hablamos de estos procesos ecológicos, vamos a decir que también van a ir enfocados en diferentes mecanismos, tal como nos lo demuestra la literatura en el costado derecho de su pantalla, en donde vamos a tener que esta selección natural solo sí va a cumplir las siguientes condiciones. ¿Qué condiciones tiene que cumplir? Número uno, que exista variabilidad entre los individuos en algún atributo o rasgo, es decir, que van a tener algo en común. Número dos, que exista una relación directa entre ese atributo y la eficacia relativa del individuo que lo posee, es decir, las diferentes variantes que dejan diferente número de descendientes de las generaciones venideras. Y número 3, y uno de los más puntuales, que vamos a extendernos a hablar un poquito de esto, que ese atributo sea heredable. De esa cuenta nosotros podemos decir que va a existir esa misma selección natural, y entonces la frecuencia de ese atributo va a cambiar. ¿Cómo es de que va a cambiar? Va a cambiar dentro de la generación más de lo que se espera exclusivamente en procesos de alguna manera genéticos, y va a cambiar también entre generaciones de forma predecible. Sin embargo, esto será hasta que se alcance un nuevo equilibrio. Como resultado de este proceso de selección, nosotros podemos entender que se va a producir una evolución de las poblaciones y de estas mismas especies. ¿Cómo le vamos a denominar a este concepto? Va a ser descendencia con modificación. Si nos damos cuenta, muchas especies que hoy podemos apreciar en la naturaleza tienen aspectos y rasgos muy diferentes a los que podíamos apreciar en años anteriores. Y haciendo un poco de énfasis en este mismo cambio, hay que tener en cuenta un punto muy importante para la determinación de la selección natural. La selección natural realmente no solo actúa dentro de la naturaleza, sino que actúa en ambientes comunes. Cuando hablamos de ambientes comunes, es decir, de hábitats, de alguna manera pues tienen alguna característica en común, y es ahí donde se va a dar esta misma selección natural. No podemos decir que la selección natural realmente se puede medir sobre dos individuos que vivan en diferentes ambientes. De esta manera no va a ocurrir esta misma selección natural. Esto es así gracias a que la selección natural proporciona de alguna manera adaptación de un organismo a su ambiente. Parte de la selección natural, también parte de ese proceso evolutivo, se va a dar en función de cómo estos organismos van a estar de alguna manera, van a tener que adaptarse a los cambios en su ambiente, cambios en las cadenas tróficas, por ejemplo, que vamos a ejemplificar más adelante esto, cambios que de alguna manera pues son muy puntuales y que dentro de sus funciones van a ir a alterar un poco su vida como tal. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, la cual nos indica que es cría selectiva. Vamos a decir que cría selectiva es el proceso artificial que emplean los criadores de plantas o animales domésticos para desarrollar nuevas razas. Con esto pues estaremos, como lo indica la literatura, fijando caracteres diferentes, y estos caracteres pues van a influir en ese proceso evolutivo, pero esto ya es de una manera antropogénica, es decir, que ya va a estar inmersa la acción por parte del hombre, que esto va a ser caracteres destacados que de alguna manera vamos a enfocarlo no solamente a una misma especie, sino que también a una población determinada, seleccionando de una forma que se vaya a, como lo indica el nombre de este concepto, cría selectiva. Vamos a seleccionar de entre una población los individuos más
adecuados al fin buscado, es decir, a los que nos vayan a tener un mejor resultado en cuanto a esta especie. Por eso es que cuando algunas personas, pues no voy a entrar en discusión ni en debate con este tema, pero que se dedican realmente al cruce de los caninos, por ejemplo, siempre buscan los mejores ejemplares para obtener una descendencia más fértil, una descendencia que pues pueda presentar mejores características, y hasta cierto punto muchos creen que cuando se presentan estas características van a obtener en este caso pues los perros, unos perros de raza. También se da con especies que de alguna manera han estado modificadas genéticamente, y a este punto pues podemos hablar que hay también esa cría selectiva por parte de especies vegetales. Para adelantarme un poco, hace un par de años tuve la oportunidad de realizar un estudio con una planta con el fin de determinar la descendencia, la reproducción y los procesos naturales de esta misma, que es de la Sansevieria trifasciata, en la cual pues, se pudo determinar que esta planta es una familia enorme de muchos cruces que ha tenido. La reproducción de esta planta pues juega un papel muy importante, y aquí vamos a atender a otro concepto que debemos de tomar en cuenta, que debemos considerar, que es el retrocruzamiento. Muchas especies vegetales y animales pues presentan de alguna manera cada una características diferentes una de la otra. Por ejemplo, en la que se me dio la oportunidad de analizar, la Sansevieria trifasciata tenía vainas color amarillo. Sin embargo, de acuerdo a la familia de estas mismas plantas, tienen diferentes especies, que algunas pues presentan estas vainas un color más verde, un color más oscuro, un color ya llegando al color blanco, que de alguna manera pues es parte de esa misma selección y el porqué del análisis de estas plantas. Estas plantas pues purifican el aire en ambientes cerrados y son ideales para poderlas tener dentro de los hogares, dentro de alguna oficina. Con ese fin pues se utilizan estas plantas. La investigación la inicié con un esqueje pequeño de alrededor de 5 centímetros. Esto pues yo tenía un área determinada para plantar de alguna manera estas especies, y hoy en día esta área pues ya está totalmente cubierta por estas plantas y un poco más. Inicié con una planta, como les dije, con un esqueje de 5 centímetros, y esta planta pues su reproducción es asexual. De alguna manera pues comenzó a dar vida a la misma especie. En otro lado pues tengo siempre Sansevieria trifasciata, solo que de otra coloración, y quise realizar el retrocruzamiento. Sin embargo, este retrocruzamiento pues de alguna manera presenta varias variaciones. No fueron ni muy amarillas ni muy blancas, pero sí tuve resultados como tal. Parte de este proceso y parte de este ejemplo, de esta experiencia, es precisamente esta cría selectiva que nos da lugar al proceso del retrocruzamiento. ¿Qué es un retrocruzamiento en términos técnicos? Esto realmente es cuando se cruza un descendiente híbrido de primera generación, en este caso la Sansevieria trifasciata de vainas amarillas, con uno de los padres o un genotipo ADN idéntico al paterno. Entonces, si yo tenía una especie de Sansevieria trifasciata vaina amarilla, vamos a poder especificar de alguna manera que el resultado va a ser de esa misma especie. Parte también de la cría selectiva forma parte del proceso de domesticación vegetal o animal. ¿Cuál es este proceso de domesticación? Muchos pues lo hemos escuchado en ejemplares caninos, en ejemplares de estos animales de hogar, que sufren esta domesticación para que sean pues tratados dentro de un hogar, dentro de una misma familia. Sin embargo, existen especies vegetales también que sufren este proceso de domesticación
cuando realmente se tienen que separar las plantas y poderlas distribuir de la manera que corresponda. Mediante la misma población animal o vegetal, de alguna manera con este retrocruzamiento, con la domesticación, se logran perder más de alguna característica que los identificaba. Por ejemplo, ¿por qué es que existen Sansevieria trifasciata en coloraciones verde oscuro, por ejemplo, y no con vainas amarillas? Porque al momento que se realiza esta domesticación, que se realiza este retrocruzamiento, pues se da ese mismo, de alguna manera, esa pérdida de estas mismas características. ¿Qué características nosotros podemos tener como parte de esa pérdida? Por ejemplo, las espinas. Y aquí pues tomemos un ejemplo más claro con las rosas. Para fines de producción, para fines comerciales, pues muchos de nosotros tomamos una rosa con sumo cuidado, por dos razones: o porque sus pétalos pues realmente son muy frágiles, muy débiles, o también porque las espinas nos pueden lastimar a nosotros. Sin embargo, estudios científicos en algunos países pues se ha dado la oportunidad en la que se estudien estas mismas rosas, y de esa cuenta pues se van a tener de alguna manera esos cambios genéticos que vamos a ver a continuación, esos cambios genéticos en esta misma planta, y ya ofrecernos a nosotros como compradores rosas sin espinas. Entonces parte de esta pérdida también influye en lo que se va adquiriendo en las nuevas técnicas. Por ejemplo, los caracteres genéticos, morfológicos, fisiológicos o de comportamiento. Muchas veces, si tomamos el ejemplo de el perro que tenemos en pantalla, que pues es descendiente del lobo, tenemos 15% de perros de raza y un 85% de perros callejeros. Esto atribuye también a razones sociales, de las cuales las personas no tienen consideración y no tienen esa responsabilidad de poder encargarse de un canino. Sin embargo, esto es un tema muy aparte, y el que estamos discutiendo en este momento es precisamente la domesticación y los cambios en el comportamiento. Cuando nosotros hablamos en cambios en el comportamiento, podemos hacer la comparación entre un lobo y un perro domesticado de X raza. Con este perro domesticado, pues tal vez uno de ellos, el lobo en este caso, pues va a ser más hasta cierto punto más agresivo que otro perro, y un perro de hogar pues puede ser más noble, puede ser menos agresivo. Parte de toda esta agresividad que se le reduce al canino pues ha sido trabajo de esta domesticación, ha sido trabajo de este retrocruzamiento, porque hay razas completas de perros que de alguna manera presentan su comportamiento menos agresivo que otras. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar un poco de variabilidad genética. Nosotros, cuando hablamos de variabilidad genética, tenemos pues hay unas descripciones, unos conceptos por parte de esta literatura, y vamos a decir que variabilidad genética se refiere específicamente a la variación que va a existir en el material genético de una población o de una especie. Realmente, para que esta variabilidad exista, tienen que existir también fines muy concretos, y para que esto suceda se va a tomar en consideración la selección natural. Esto puede actuar realmente sobre un carácter que debe de haber específicamente algo que seleccionar, es decir, varios aspectos importantes o algo que atribuya a que el gen pueda codificarse de ese mismo carácter. Además, cuanta más variación haya, más evolución vamos a tener. Y aquí pues encontramos otro concepto muy importante en este mismo tema de variabilidad genética, que es la evolución. Si nos damos cuenta, en todos los temas que hemos desarrollado
parte importante ha sido también la evolución. La evolución pues son los cambios que se tienen a través del tiempo en una especie animal o vegetal. Sin embargo, esta evolución también tiene que considerársele el factor tiempo. Las dos fuentes principales de variación genética vamos a considerar a continuación es la mutación, y otra que pues la vamos a considerar en las clases posteriores es la combinación de genes, que realmente va a resultar de esta misma reproducción sexual, y parte de esta reproducción nosotros la vamos a tener también de una forma asexual en el caso de las plantas. Sin embargo, como parte de las principales fuentes de variabilidad genética, vamos a tener a la mutación. Cuando nosotros hablamos de mutación, vamos a decir específicamente que es el cambio al azar en la secuencia de la organización del ADN. En este caso, pues ADN lo vamos a identificar como el genotipo de determinado ser vivo que de alguna manera produce una variación en las características de este y que no necesariamente se transmite a la descendencia. Con respecto a la mutación, pues vamos a tomar un ejemplo muy concreto a continuación, pero vamos a decir que la unidad genética capaz de mutar es el gen. El gen va a ser esa unidad con la que nosotros tenemos que considerar para la mutación, y que esta va a ser de unidad, es decir, de una información hereditaria que formará parte del ADN. Sin embargo, esta se presenta de una manera espontánea y súbita o por la población de los diferentes seres que se van a mutar. Este cambio estará presente en una pequeña proporción de la población variante o del organismo, y la unidad, como lo dijimos anteriormente, pues va a ser la unidad genética capaz de mutar, va a ser el gen. Una consecuencia bastante grande de las mutaciones pueden ser, por ejemplo, enfermedades genéticas, y sin embargo, aunque a corto plazo pueden parecer perjudiciales, las mutaciones son esenciales para nuestra existencia a largo plazo. Sin mutación no habría cambio, y sin cambio la vida no podría evolucionar. Hablemos entonces de un claro ejemplo de mutaciones. Para mutaciones, pues es sabido que se utilizan muchas especies animales y vegetales. Hablemos de una mutación natural que se da dentro de la naturaleza. Entonces ustedes han tenido la oportunidad, pero cuando ven crecer una plantita de estos chiles que son precisamente para condimentar las comidas, y que salen espontáneamente en nuestro patio por acción de alguna ave que de alguna manera pues defeca en la tierra y lleva la semillita y pues nace la planta, pues curiosamente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero cuando se ha estudiado esta misma, podemos apreciar que de alguna manera, bueno, yo he apreciado esta, cuando empieza a desarrollarse el fruto, podemos ver que el fruto se va adhiriendo al mismo tallo. Cuando se adhiere al tallo, pues ya inicia esta enfermedad. Concluyendo con esto, pues podemos decir que esta es una enfermedad netamente propia de esta especie. Sin embargo, propongamos un ejemplo por parte de un organismo animal. Para este organismo animal, muchas de las mutaciones se han dado en estos famosos ratones de laboratorio o ratones albinos. Con estos ratones, pues sirven de alimento de muchas especies de reptiles, sirven de alimento de muchas otras especies, pero estos ratones albinos podemos nosotros considerarlos como la especie con la que el ser humano de alguna manera ha interactuado una mayor parte en cuanto a esos cambios genéticos. Estos ratones albinos son un ejemplo, y vamos a hablar entonces de tres conceptos importantes.
El primero es la variabilidad genética, segundo la mutación y tercero la evolución. Estos ratones, si se dan cuenta, tienen un pelaje diferente a las demás especies. Tienen una coloración en la piel un poco más rojiza y sus ojos son también rojos, color naranja, rojos, en esa tonalidad. Sin embargo, también se me dio la oportunidad de realizar un estudio de estos mismos ratones, y parte de estos ejercicios que hacen los científicos conforme a la mutación ha sido también en su comportamiento, no solamente en su aspecto físico, sino que en su comportamiento. Les decía que tuve la oportunidad de tener un estudio por parte de estos animales, estos organismos animales, y consulté a la persona que me los estaba proporcionando, que estaba realizando estudios precisamente de comportamiento de estas especies. Me dio uno que ya había intervenido, que ya había modificado los genes y había hecho todo el proceso, y únicamente me correspondía a mí entonces verificar cómo es de que se comportaban día a día. Al principio, las primeras semanas, pues se alimentaban tranquilos, no había ningún problema. Sin embargo, con el paso del tiempo, se empezaron a ver comportamientos bruscos de un ratoncito de estos hacia el otro. La conclusión de este mismo fue que se obtuvo que uno terminó matando al otro, y ese cambio es en el comportamiento. El más agresivo era el que había sido modificado genéticamente. Sin embargo, el que había muerto pues era de una especie natural, y que solamente se le habían realizado cambios en su aspecto físico, en su pelaje, en su color de piel, que era para fines de estudio únicamente. Sin embargo, en las posteriores semanas que terminó matando al otro ratoncito, solamente quería escapar del lugar en donde lo tenía contenido. Logró, desafortunadamente, pues logró escapar, pero desconozco las razones por las que pues, de alguna manera regresó, y solo regresó a morir al lugar en donde lo tenía. Conclusión: el cambio de comportamiento también es un factor determinante en la variabilidad genética y parte también de la mutación. Hemos visto en reportajes en internet, en reportajes en redes sociales, en donde podemos nosotros notar que muchas especies de alguna manera han presentado deformidades en sus extremidades, por ejemplo, en alguna parte del cuerpo, que ha sido producto de esta variabilidad genética, y que tal vez no se va a tener en la descendencia siguiente, sino que hasta en unas 2 descendencias más se va a tener estas enfermedades. Como lo dijimos, en este espacio sin mutación no habría cambio, y sin cambio la vida no podría evolucionar. Otro término importante para este ejemplo: evolución. Parte de todos estos estudios que se realizan, pues nosotros podemos tener una conclusión más concreta, y con esto determinar el proceso evolutivo de estas especies. De esa forma, pues se pueden modificar genéticamente muchas especies. Por eso es que nosotros hoy en día escuchamos de muchas especies vegetales de una sola familia, que de alguna manera pues va a presentar cambios en su estructura física. Por ejemplo, y retomando el ejemplo de la Sansevieria trifasciata, en donde tenemos que esta familia, pues tal vez unos presentan vainas en coloraciones amarillas, vainas en coloraciones verdes más oscuras, o vainas en color verde más claro. Entonces podemos ver que parte de esta variabilidad genética también se presenta en las especies vegetales. Pasando al siguiente tema, vamos a hablar un poco sobre especiación. Con respecto a este tema de especiación, vamos a decir en términos biológicos que es lo que nosotros denominamos como parte del proceso en el cual una población de una determinada especie da lugar a otras especies. A pesar de que existe un aislamiento geográfico, esto también juega un papel importante en la mayoría de los casos de especiación, que no es el único factor.
El término especiación en sí se aplica como parte de un proceso natural, un proceso de división de clados, que más que de la evolución de una especie a otra, va a ser ese cambio en la modificación de su genética. La especiación de alguna manera también puede ocurrir artificialmente. Sabemos que parte de esta especiación nosotros la consideramos como también de la selección natural. Sin embargo, también se puede dar artificialmente y es como parte de las acciones del hombre en las crías de estos mismos animales e incluso en plantas que también se dan para experimentos de laboratorio. Uno de los primeros autores en poder escribir acerca de este tema fue Charles Darwin, quien fue quien escribió sobre el papel de la selección natural, y acá pues vamos a retroceder un poco a lo que estábamos viendo anteriormente sobre esta misma selección en la especiación. Se han documentado que existen investigaciones sobre los efectos que tiene la selección sexual, es decir, la reproducción o cómo es de que se van a desarrollar los mismos sobre la especiación, pero de alguna forma no se han podido confirmar definitivamente si esta es una de las causas de especiación o no. Por eso es que es importante que nosotros consideremos dentro de los temas del día de hoy 3 conceptos muy importantes. Como lo dijimos anteriormente, evolución, adaptación al cambio, y parte de eso también es la variabilidad genética que va a dar lugar a esta misma mutación. Vamos a pasar al siguiente tema para poder desarrollarlo, y el último por el día de hoy, que son placas tectónicas. Cuando nosotros hablamos de placas tectónicas, vamos a decir que son fragmentos de la litosfera que van a estar compuestas por la parte superior del manto y la corteza terrestre. Con esta corteza terrestre vamos a decir que se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida. Las placas de la litosfera son las más delgadas en los océanos, donde su grosor varía de unos cuantos kilómetros en las dorsales oceánicas. Dorsales oceánicas pues son las más grandes profundidades en el océano, que van a ir hasta los 100 kilómetros en las cuencas oceánicas profundas. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de estas placas tectónicas. Con el permiso de ustedes lo voy a hacer un poco más grande para que podamos diferenciarlo y podamos observar. Vamos a hacer por este lado, que vamos a hablar posteriormente con estas placas. En pantalla podemos ver entonces cuáles son esas placas tectónicas. Importante antes de comprender este tema, el movimiento de las placas tectónicas también influyen de acuerdo a donde se encuentren ubicadas. Por ejemplo, podemos tener movimientos en placas tectónicas que van a ir horizontales y movimientos que van a ir verticales. En los movimientos horizontales podemos nosotros encontrar que es cuando una se mete debajo de la otra, y esto pues puede provocar hasta otros efectos en la naturaleza y por ende pues tener más de alguna manera comportamientos más duros. Veamos en pantalla en donde tenemos una leyenda en la parte de abajo, en donde tenemos los límites de las placas divergentes, límites en placas convergentes, límites en otros tipos de placas, las zonas de subducción, que vamos a ver en la siguiente clase cada una de estas terminologías, la velocidad con respecto a África, todo lo que pues conocemos como la orogénesis y el nombre de la placa. Si nos damos cuenta, pues ubicándonos en todo el mapa, tenemos una zona de subducción más amplia en parte de Asia, parte de Oceanía. Parte de esta misma zona de subducción da lugar a los movimientos telúricos. Por eso es que últimamente hemos escuchado, y siempre se ha dado el caso de que las zonas costeras de Japón se han visto inundadas, se han visto con alertas de tsunami. En estas, por ejemplo en las Filipinas se ha sabido de que
los sismos son con mucha frecuencia y pues afectan gran parte de esta misma población. Fijémonos entonces en esta zona, en donde podemos ver que existe mucha zona de subducción. Sin embargo, los límites de las placas divergentes vamos a tenerlo un poco más con presencia en la parte de Oceanía. Ahora fijémonos en el continente americano. Cuando nosotros vemos el continente americano, bueno, ustedes podrán decir, bueno, no hay muchas zonas de subducción, no hay muchas placas tectónicas, no hay muchas placas divergentes y todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, ubiquémonos en Guatemala y se los voy a hacer un poco más grande para que podamos verlo a continuación, pero veámoslo en el mapa general. La zona de subducción que atraviesa Guatemala viene específicamente desde el sur. Hablemos desde Argentina, Chile, que atraviesa toda esta parte de Sudamérica y llega hasta nuestro país, que atraviesa también parte de México. Pero ¿qué pasa con esta zona de subducción? Tiende a ser un poco más telúrica en sus movimientos. Y cuando esto sucede vamos a tener pues Guatemala, reconocemos nosotros que es un país con mucha diversidad en cuanto a la flora, en cuanto a la fauna, las migraciones, todo lo que hemos hablado anteriormente. Sin embargo, esta es una de los territorios también más con más movimiento, con más acciones telúricas en todo el continente y en todo el mundo. Veamos que tenemos a gran escala tres tipos de placas que atraviesan nuestro país. Tenemos la placa norteamericana, tenemos la placa del Caribe y también tenemos la de Cocos. No se puede visualizar, sin embargo a continuación vamos a poder visualizarla de una mejor manera y tenemos una zona de subducción. Entonces, para poder ver esto de una mejor manera, voy a agregar una diapositiva para que podamos verlo. Veamos aquí en esta, se los voy a hacer un poco más grande. Veamos que Guatemala pues tiene lo que nosotros habíamos hablado anteriormente, una zona de subducción. Por eso es de que muchas de las ocasiones, muchos de los sismos, y si son un poco curiosos, van a poder hacer esa comparación. Porque la mayoría de los sismos, de los temblores que se generan en nuestro país, se dan en la zona sur del mismo, o en algunos de los casos en el centro del mismo país. Tenemos que la sencilla razón que la zona de subducción va a estar al sur del país, por lo que va a generar de alguna manera la entrada de la placa norteamericana, la placa del Caribe que va a atravesar parte también de nuestro país vecino El Salvador y la placa de Cocos. Son tres placas que atraviesan o que están presentes y latentes en nuestro país. Usted podría decir, bueno, no pasa nada, solo son tres. Miremos Asia, las Filipinas, Japón, todos esos países asiáticos pues tienen muchas zonas de subducción, muchas placas divergentes. O sea, es en sí un solo país. Sin embargo, parte de estas acciones o de estos movimientos telúricos también se ven reflejados gracias a la actividad volcánica. No solamente tenemos estas tres placas, sino que también tenemos en nuestro país tres volcanes activos. ¿Qué sucede cuando un volcán pues inicia con su, vale la redundancia, actividad volcánica? Vamos a tener en primera instancia movimientos telúricos. Estos movimientos pues van a dar lugar a otros desastres. Nos van a botar árboles, van a poder en las zonas urbanas romper algunos cables incluso, pero también va a contribuir, y nosotros estamos en una zona muy latente a los riesgos. Cuando hablamos de estos riesgos, por ejemplo, tenemos en la costa del sur, podemos tener amenazas por parte de un tsunami, por la simple y sencilla razón de tener dos placas tectónicas al sur, la de Cocos y la del Caribe. Sin embargo, retomando lo que se les había dicho anteriormente, pues podemos observar de que hasta cierto punto nosotros podemos
diferenciar que la mayor parte de estos movimientos en nuestro país se han generado en las zonas costeras e incluso también en el centro de algunos municipios y departamentos. Y con esto pues hemos dado por finalizada la clase del día de hoy, el desarrollo de la misma también, y con ello vamos a dar lugar a las 5 preguntas de estudio, para que ustedes puedan tener archivo en sus próximas evaluaciones parciales. 7.1 es el proceso de adaptarse que está relacionado con cambios durante la vida del organismo. 7.2 es el proceso artificial que emplean los creadores de plantas o animales domésticos para desarrollar nuevas razas, fijando así caracteres destacados encontrados en una población determinada. 7.3 se refiere a la variación en el material genético de una población o especie e incluye los genomas. 7.4 es el cambio al azar en la secuencia de nucleótidos o en la organización del ADN genotipo de un ser vivo. Y 7.5 son fragmentos de la litosfera compuesta por la parte superior del manto y la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte relativamente fría y rígida. Y con esto pues hemos dado por concluida la clase del día de hoy y con ello extenderles por parte de Universidad Rural de Guatemala un sincero agradecimiento por el favor de su atención. Con esta pues vamos a despedirnos el día de hoy, esperando que ustedes puedan continuar con el desarrollo de sus otras clases virtuales. Para mí fue un gusto poder compartir con ustedes, espero contar con su presencia en la próxima clase. Que tengan un buen día.